Hola, muy buenas noches. Comenzamos el repaso a la actualidad tras el cierre de los mercados de Wall Street. Bueno, estamos a punto del cierre. Podemos ver que en los bonos, tanto bonos europeos como bonos americanos, estamos viendo pequeñas bajadas de rentabilidad, es decir, subidas de los bonos, subidas de precios de los bonos. En el caso del bono alemán a 10 años, vemos una pequeña bajada del 2,34 al 2,30 de rentabilidad. En el bono inglés, bueno, vemos ahí ni bajadas ni subidas, está plano, se mantiene, aunque ha llegado a subir por encima del 4,60, marcando un nuevo mínimo de precios hoy, un nuevo máximo de cotización, por los problemas que viene arrastrando este mercado desde que se presentó el plan de estímulo del gobierno de Reino Unido. Es algo que ha hecho bastante daño y, como comentábamos esta mañana, el Banco de Inglaterra dijo ayer que no va a comprar más bonos a partir del viernes, que el viernes cesará ya la compra de bonos y que los planes de pensiones, los fondos de pensiones, van a tener que apañárselas. Un comentario para mí bastante desafortunado, ya lo he comentado esta mañana, y que puede traer graves problemas, como de verdad quiebre algún fondo de pensiones de Reino Unido, que alguno está bastante cerca. Ellos sabrán lo que hacen, pero a mí no me parecen unos comentarios muy afortunados. Y además se está abriendo una guerra bastante abierta ya entre el Banco Central de Inglaterra y el gobierno por las medidas, porque el gobierno está intentando incentivar esa economía y el Banco Central está intentando frenarla para bajar la inflación. Ya veremos en qué queda todo esto, pero no tiene muy buena pinta y no parece que vaya a terminar bien. Si nos vamos a los bonos americanos, también a 10 años, vemos que aquí sí que bajan un poco más, han caído del 3,95 hasta el 3,90%. Esa rentabilidad ha subido un poco el precio, pues bueno, no es mucho, pero se aleja un poco ya de esta zona del 3,95 que llevábamos los últimos días y que donde había cerrado y abierto estos últimos días de septiembre, que es una zona bastante mala ya llegando a este 4%, superar este 4%, si lo superamos con claridad y a partir de ahí ya nos vamos hacia un 4,50, 4,70, eso sí que puede ser terrible para las bolsas. Ya veremos qué pasa, pero de momento esa resistencia parece estar aguantando bastante bien. Veremos si hay otro rebote como hubo aquí. Nos movemos a lo mejor hasta el 3,80, una cosa así, y a partir de ahí comenzamos otra nueva ascensión. O si nos frenamos ya en el 4%. Creo que ha estado bien ya la caída. Ya ha habido mucha capitulación en los bonos, pero nunca se sabe. Si la Reserva Federal sigue apretando, podríamos llegar, por supuesto, por encima de ese 4%. Esto en cuanto a los bonos. Si nos vamos a las bolsas, bueno, ahora mismo tenía abierto el gráfico de Intel a ver qué había pasado, porque hoy han anunciado también despidos en algunas zonas o en algunas partes de su empresa, de incluso el 20% de la plantilla, en algunas partes. Y bueno, de momento no se lo ha tomado mal, está subiendo esta acción, así que parece no habérselo tomado muy mal. Por eso tenía abierto este gráfico. Si nos vamos al resto de gráficos, podemos ver que están más o menos planos todos. El DAX pues está prácticamente plano, subiendo muy poquito. El Nasdaq está bajando muy poquito también, pero está bajando un poco. Y el SP500 también está bajando un poco, acercándose de nuevo a este mínimo de 3.583, bueno, y el mínimo de 3.558, que como lo rompa sí que nos podemos ir
bastante abajo. Bastante abajo porque ya no tendríamos nada por en medio que nos soporte. Ya hemos alcanzado mínimos de... ya hemos superado esos mínimos que se habían marcado en junio. Estamos justo en estos máximos que se habían marcado en septiembre de 2020, justo en ese punto. Bueno, luego tendríamos quizás una parada en 3.400, que son esos máximos antes de el marzo de 2020, y ya nos iríamos hasta el 3.300. No tenemos media de 200, tampoco estamos a punto de superarla en semanal, y no habría nada que nos frene, ya digo, hasta al menos esos 3.300 puntos, 3.400. Si llegamos ahí sí que veo que puede ser una buena oportunidad de compra. Ese 3.300 puede ser muy buena oportunidad de compra, y así llegamos hasta el 3.000, pues sería una oportunidad fantástica. Ya lo ha dicho Harnett en varias ocasiones, mordisquear en 3.600, que está ya por aquí, de hecho estamos justo por debajo, morder en 3.300, que es esta zona de aquí, y ya irse al cuello, ir con todo en este 3.000. Ya veremos si llegamos hasta ahí. Quizá no lleguemos y nos quedemos en 3.200. Ya lo veremos. Y nada, simplemente comentar eso, que las bolsas están bastante quietas a la espera. Lo veremos luego del dato de IPC que se publica mañana, que va a ser lo que de verdad mueva mercado esta semana. Hoy se han publicado los actas de la Fed y bueno, no han movido mucho mercado. Sí que me parece que se han publicado a las 8, y si nos vamos, bueno, aquí tenemos, aquí a las 8 tenemos esta subida, pero bueno, luego se ha revertido completamente y luego hemos estado aquí en una subida y bajada constante. No han dicho nada nuevo, han dicho que van a seguir subiendo tipos, más o menos lo esperado, 75 puntos básicos en esta reunión, 50 quizás en la de noviembre, y bueno, lo que ya descontaba el mercado. Entonces no ha habido mucho movimiento. Y como comentaba, bueno, vamos a terminar de repasar el resto de activos, que son Bitcoin, que bueno, está, vamos a ver, está subiendo un poco, me parece, sí, está subiendo un poco, pero nada, se está manteniendo también bastante quieto. El oro, que también se está manteniendo bastante quieto, subiendo un poco. Y bueno, todo como cualquier activo que se mide contra el dólar, pues estamos ahí bastante quietos. Ya vemos también el euro dólar quieto exactamente en 0,97. Lleva 2 días ya que no se mueve de ahí en la apertura ni en el cierre, esperando a lo que pase en ese dato de IPC, que ya digo que va a ser lo que mueva mercado de verdad. También tenemos la libra, que bueno, hoy ha subido un poco después de la gran caída de ayer tras los comentarios del Banco Central de Inglaterra, pero que se sigue manteniendo en ese 1,10, 1,11. La sorpresa quizás la tenemos en el yen, que hoy ha llegado a tocar el 1,47. Lo vemos aquí. Ha llegado a 1,4696. Prácticamente tocado el 1,47. Es algo que yo ya había descartado casi porque, bueno, por esta zona de aquí, de 1,45 hasta 1,46 hay muchas resistencias y probablemente el Banco de Japón vuelva a intervenir en algún momento. Hubiese sido buen momento este del 1, aquí está, del 1,47 para abrir algún corto con un stop aquí en 1,47,5 por ejemplo. Pues bueno, hubiese sido buen momento quizás porque hubiésemos llegado hasta aquí, hasta el 1,4668, y era bastante previsible que se frenase en ese número. ¿Abriría cortos a más largo plazo pensando que el Banco de Japón puede intervenir? Bueno, viendo que... Un segundo que lo pongo en un día. Viendo que seguimos esa tendencia alcista, hemos superado ya el 1,46. Bueno, lo hemos superado hoy, pero hemos superado el 1,46 y llegado al 1,47 en un día. Y que el Banco de Japón aún no se ha movido, pues quizás tendríamos que esperarnos un poco más para abrir esos cortos.
Yo me lo estoy pensando, pero de momento no he abierto nada porque quiero ver si hay algún movimiento un poco extendido. Quizás mañana con el dato de IPC, si sale un dato que mueva mucho mercado y vemos una vela grande hacia arriba, quizá puede ser buen momento de entrar en ese 1.47.5, 1.48, ya con vistas a que el banco de Japón intervenga y vuelva a mover este par hasta el 1.44, 1.43 o 1.42. Quizás sería buen momento para entrar, yo me lo he planteado, porque después de un movimiento grande que nos pueda llevar hasta esta zona, pues quizá veríamos de nuevo un rebote, una caída hacia al menos esa zona de 1.47. Eso sería bastante probable, por una parte, porque después de ese gran movimiento puede venir una corrección, es bastante lógico, y por otra, porque el Banco de Japón pueda volver a intervenir. Si nos vamos al calendario, podemos ver lo que ya comentábamos por la mañana, que hay unos datos de PIB de Reino Unido bastante malos, han salido unos datos bastante malos. Hablábamos también, aparte de las actas de la Fed, de que tendríamos el dato de índice de precios a la producción de Estados Unidos a las 4:30, que era un dato bastante, a las 2:30, perdón, que era un dato bastante importante, y ha salido peor de lo esperado. Aquí lo vemos en verde, asumen que es mejor de lo esperado porque ha crecido, pero en este contexto en el que hay tanta inflación, un crecimiento del precio de la producción hace que aumente la presión sobre la inflación. ¿Por qué? Pues porque si te cuesta más producir algo, lo vas a tener que vender más caro. Estás encareciendo los precios y eso aumenta la inflación. Entonces, ojo, porque este dato es bueno, pero es muy malo para la inflación y eso puede hacer que la Reserva Federal se vea tentada a subir aún más las tasas de interés para luchar contra esa inflación que puede venir. Ya digo que, bueno, este dato de IPP no tiene relación directa, no va a hacer que el IPC suba directamente, quizás en el dato de mañana, pero sí que es un punto más en cuanto a las posibilidades que hay de que el IPC siga subiendo. Y lo que ya hemos comentado, las actas de la reunión del FOM, que, bueno, han quedado más o menos en lo esperado. También quería comentar un poco este escenario. Este es un artículo de José Luis Cárpato sacado de Zero Hedge, donde JP Morgan y Goldman dan sus previsiones en función de lo que salga en el dato de IPC, para tenerlo en cuenta. Según ellos, los datos, si sale un dato malo, un IPC alto, por encima del 8,3, esperan una caída del 5%. Por encima del 8,2, Goldman espera una caída del 3%. En el caso de que salga un IPC más o menos como el esperado, que es 8,1, 8,2, esperan una caída de las bolsas del 1,5%. Y Goldman ya vemos que espera lo mismo. Y si sale un dato bueno, es decir, que el IPC baja más de lo esperado, que sería pues ya un 7,9 o un 8, JP Morgan espera subidas del 2 al 3% y Goldman espera subidas del 1,5%. Si saliese un dato de 7,8, 7,9, incluso un 3% si saliese un dato por debajo de 7,8. ¿Saldrá un dato por debajo? Pues hombre, yo lo veo muy complicado. Probablemente nos quedemos en esa zona de más o menos zona esperada de 8, 8,1 u 8,2. Algo diferente de eso sí que sería bastante sorprendente y sí que provocaría grandes caídas o grandes subidas. Como digo, mañana a las 2:30 veremos qué nos depara el mercado. Y además de ese dato, también tenemos a las 8 de la mañana el dato de IPC de Alemania. También bastante esperado para ver qué pasa con este IPC que ya está en Alemania a 2 dígitos, al 10% exactamente, y
ver si baja de ahí o si continúa subiendo. Un dato por encima sería muy malo para las bolsas, bueno para el euro, porque metería más presión al Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés. Y un dato por debajo del 10, pues bueno, sería bueno para las bolsas, aunque creo que no va a mover mucho mercado, porque está el dato de IPC de Estados Unidos, que pesa bastante más, y sería malo para el euro, porque se esperaría un Banco Central Europeo más débil. Con esto nos despedimos ya hasta el vídeo del análisis de apertura de mañana. Muy buenas noches.